Muy buen día, mi nombre es Daniel Lemus. En esta ocasión vamos a presentar los efectos de la política macroeconómica en el desempeño de las organizaciones. Nuestro grupo lo conforma Sofía Arias, Alejandra Alzate y María Barreto. Como primera medida vamos a definir cada uno de los conceptos de la política macro y de la demanda agregada. Según el Banco de la República, define la demanda agregada como el conjunto total de los bienes y servicios finales que ofrece una economía, tomando como ejemplo que los gobiernos deben controlar los gastos públicos y utilizarlos de manera eficiente. Las variables son aquellas que acusan una influencia importante en el comportamiento de la economía. Una de ellas son constantes, permanentes y otras periódicas, o simplemente se presentan en un corto determinado periodo de tiempo. Listo, entre otros tipos de variables se encuentran las variables macroeconómicas, las cuales tienen como fin la relación de los datos de la población con el propósito de saber la situación económica u proyección al futuro de un país. Se caracterizan por proporcionar datos que no son puntuales o específicos, lo cual hace que no se pueda mantener una interpretación del todo cierta. En un país es posible realizar una proyección de un estado económico anualmente analizado con variables económicas, como lo puede ser un Producto Interno Bruto, el cual desde que se maneja una posición óptima se hace fluctuable para la captación de inversiones de extranjeros para que puedan trabajar en el territorio. Listo, compañero. Acerca de tu definición expuesta está bien y enmarca a nivel global la definición. Yo encontré otra definición de que la demanda agregada es suma de consumo, gasto en bienes y servicios de familia, inversión como gasto de las empresas en equipos y viviendas, gasto público como en compra de bienes e infraestructuras y exportaciones netas, gastos de extranjeros en nuestro país, donde cada uno crea el gasto total y en la política macro es el conjunto de medidas e instrumentos que utiliza el Estado para intervenir la actividad económica y tratar de favorecer la marcha del país y los objetivos de estas políticas es primero el crecimiento económico, el Estado trata de suavizar las fluctuaciones, pleno empleo y la estabilidad de los precios. Asimismo, las políticas macroeconómicas se clasifican en cuatro que son la política monetaria, que es un componente fundamental de la política macroeconómica de un país. Comprende el conjunto de medidas mediante las cuales un banco central busca cumplir objetivos específicos como el de una inflación baja y estable que preverse el poder adquisitivo del dinero y contribuye a mantener un crecimiento económico sostenible. Para que esta política monetaria sea efectiva, requiere contar con ciertos principios básicos que le aseguren la credibilidad y la capacidad de la acción. Determinar objetivos claros y bien específicos, tener independencia operativa, adoptar un esquema operativo claro y tener un horizonte de política de mediano plazo. Finalmente, tener políticas de comunicación transparentes. En cuanto a la política fiscal, es el uso de gasto público y la tributación para influir en la economía. Generalmente los gobiernos la utilizan para promover un crecimiento fuerte y sostenible y reducir la pobreza. El papel y los objetivos de la política fiscal han ganado relevancia en la crisis actual al intervenir los gobiernos para respaldar los sistemas financieros, reactivar el crecimiento y atenuar el impacto de la crisis en los grupos vulnerables. La política fiscal es básicamente una rama de la política económica que configura el presupuesto del Estado y sus componentes, el gasto público y los impuestos, como variables de control para asegurar y mantener la estabilidad económica, amortiguando las variaciones de ciclos económicos y contribuyendo a mantener una economía creciente, en pleno empleo y con baja inflación. La política cambiaria es básicamente trata de influir sobre el valor de la moneda nacional, es decir, son un conjunto de decisiones que se llevan a cabo para controlar el valor de la moneda, siempre en relación con el resto de divisas extranjeras. De esta forma, el gobierno controla el valor de su moneda mediante la aplicación de las distintas políticas cambiarias que se lleven a cabo. Así, el objetivo es dotarla de estabilidad y de valor una moneda determinada en relación a otra extranjera. Acciones como la devaluación monetaria, así como la impresión de moneda, son acciones que de la política cambiaria. Finalmente, la política comercial
Es el conjunto de regulaciones que determinan cómo desarrollarán las relaciones económicas entre empresas o individuos locales y agentes del extranjero. En otras palabras, la política comercial engloba todo el marco legal al que están sujetas las importaciones y exportaciones. Claro que sí, compañera. Bueno, ahora vamos a hablar de los instrumentos fiscales. Entonces, los instrumentos fiscales hacen referencia a la planificación que se realiza en el Estado con el fin de generar los diferentes recursos existentes. Una de estas son los impuestos que se generan a partir de los ingresos de cada integrante de la comunidad del territorio. Entre esos impuestos se incluyen los siguientes. Entonces tenemos el impuesto de renta, que es un impuesto creado con el objetivo de gravar los ingresos generados tanto de las personas naturales como de las jurídicas, teniendo en cuenta que dichos ingresos son susceptibles y que generan riquezas, es decir, que permiten capitalizarse. También tenemos el impuesto a la tierra. Este impuesto es un gravamen sobre el valor no mejorado a la tierra. A diferencia de los impuestos de bienes raíces, también conocidos como impuestos de bienes inmuebles o contribución territorial, se ignora el valor de los edificios, los bienes personales y otras mejoras. También tenemos el impuesto al patrimonio. El impuesto sobre el patrimonio es un impuesto directo y personal que se aplica individualmente, no solo ingresos anuales o de transiciones, sino sobre el patrimonio personal de las personas físicas que se calcula basándose en el valor de todos los bienes del sujeto pasivo. Y por último tenemos el impuesto directo e indirecto. Entonces, los impuestos directos gravan el capital de nuestros ingresos o patrimonios, mientras que los impuestos indirectos gravan los aspectos de consumo que se realicen con dichas riquezas o los actos de transmisión de los bienes que formen parte del patrimonio. Buenas noches. Para finalizar, las instituciones políticas y su relación con los comportamientos de la macroeconomía. Pues en esta parte de nuestro video revisaremos el papel de las instituciones políticas, principalmente en un país. Todo se rige, todo lo establecido con la constitución política. De allí se deriva la organización del Estado y con ello sus modelos económicos, así como la intervención de este en la propiedad privada y la libertad de empresa, generando políticas macroeconómicas que inciden en el comportamiento y seguimiento de aquellas empresas que se encuentran en el interior de este territorio. En el caso de Colombia, tenemos que en nuestra Constitución Política del año 1991 se establece que estamos en un Estado social de derecho en el cual se permite la libertad de empresa y propiedad privada, lo que genera que cada empresa pueda generar sus propios modelos y estrategias económicas a ejercer sin la intervención del Estado en sus estructuración. Listo, muchas gracias. Mil gracias. Con esto damos por terminada la intervención. Espero tengan un buen día.